también construyendo familias y hoy tenemos un personaje especial. Podemos decir también que tiene esa semejanza bíblica porque Moisés abre las puertas, abre ese mar rojo cuando uno tiene que caminar, pero usted también lo hace. Bueno, buenos días, Aleja. Me ha tocado abrir puertas y abrir ríos y mares en diferentes circunstancias de la vida. Creo que todos los días uno está abriendo siempre oportunidades y posibilidades para uno mismo y para los que están al lado de uno. Me tocó levantar la vara y decir, ábranse en esas aguas. Sí, creo que buena parte de la labor que hacemos es precisamente estar en esa apertura siempre de buscar posibilidades alternativas donde a veces parece que no las hubiera. Venga, Moisés, pero fuera de carreta, ¿lo molestaban mucho de pronto por esa semejanza? ¿O? Sí, de hecho siempre he tenido como esa correlación, esa analogía de que, bueno, incluso a veces muchos preguntan de dónde proviene el nombre y todo, y siempre me toca explicar que mi mamá es una persona de fe, que está consagrada desde hace más de 45 años, que entonces también en un episodio, en el momento inicial, que decían que yo estaba al borde de la muerte, y bueno, luego me trajeron por el río hasta Barranca y finalmente terminé estando vivo. Entonces, una de las hermanas de la iglesia de mi mamá dijo, bueno, pero él fue salvado de las aguas. De ahí surge mi nombre. Vea, pues, y de pronto hasta pocos conocíamos como esa historia, pero de verdad que no, hoy echaba cabeza y yo decía, vea la semejanza, pero es que este Moisés es sindicalista. Sí. Salió revolucionario. Claro, pero es que Jesucristo fue revolucionario. Ahora sí. Y claro, es el primer revolucionario el que tengamos así. Y ustedes dijeron, no hay que copiar porque dijo que éramos imagen y semejanza. Así es, y siempre dijo que había que luchar por un reino de justicia. Ay, ustedes dijeron, claro, de una vez nos apoderamos de esa. Pero mire que todo esto también ha traído alegrías para la vida de ustedes, muchos años también de estar en el sindicato y ahorita pues Dios sí le dio también esa oportunidad de poder liderar aún más esa fuerza viva que todavía mantiene en Barranca Bermeja. Sí, claro, es una construcción, es un crecimiento y creo que no hay posibilidad, como diría el poeta, de que haya un camino de éxito sin obstáculos. Siempre para que se pueda construir, incluso recuerde aquella parábola de la mariposa que cuando está inicialmente es un gusanito, pero ella tiene que hacer su propio esfuerzo para poder desplegar sus alas. Incluso si alguien intenta ayudarla, lo que hace es lisiarla y no puede volar. Entonces en la vida también hay que asumir algunos sacrificios, a veces hay que asumir algunos obstáculos para poder desarrollar plenamente esas capacidades. De pronto de lo suyo, ¿cuál ha sido lo más fuerte que ha tenido que vivir, aparte pues de estar entre la vida y la muerte? Sí, yo creo que una de las circunstancias es precisamente el tener uno que desconectarse muchas veces del ámbito familiar para concentrarse más en los procesos, en responderle a cientos y miles de trabajadores y a veces abandonar usted sus propios problemas para atender los problemas de una buena cantidad de compañeros y compañeras. Esa es una condición que de hecho tiene un efecto casi siempre en traumas muy fuertes en el desarrollo de la relación intrafamiliar. Pero además del elemento que tú colocabas de lo que tiene que ver con la relación vida-muerte, la condición de amenazas y zozobras permanentes, yo creo que a veces los momentos más difíciles son cuando tú tienes en tus manos una decisión y de tu decisión depende la situación de 10.000, 20.000 trabajadores en un momento dado, como nos ocurrió en Campos Rubiales, donde una sola decisión que tú tomes mal se puede llevar por delante la posibilidad del futuro de muchísimas familias. ¿Y cómo hacen ustedes para poder, digamos, no dar ese paso en falso? Bueno, creo que hay unos elementos. Primero es el poder de la construcción colectiva. Siempre la sabiduría colectiva es muchísimo mayor, una sinergia mucho mayor que la que pueda tener un sujeto individualmente considerado. Pero sobre todo nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos un legado de historia. Es decir, aquí ya otros caminaron desde Raúl Eduardo Maecha, desde Umaña Mendoza, desde Manuel Gustavo Chacón, Hernando Hernández. Es decir, aquí hay una sabiduría construida y además documentada y recopilada, de tal manera que si uno quiere beber de esa historia solamente tiene que ir a las fuentes o dialogar con esos veteranos, con esos antiguos, con esos extrabajadores, con esos pensionados, con esos dirigentes que aún quedan de la reserva moral y de la reserva histórica, y ahí hay una gran posibilidad de siempre encontrar lo que diríamos el camino viejo, un pequeño trazado por el cual se va desempolvando y se va encontrando nuevamente la ruta y el camino. Ahí es donde uno de pronto dice, bueno, la juventud hoy en día quiere
valga la palabra, hacer lo que se le venga en gana, pero ahí es cuando entra la experiencia a jugar, porque ellos ya también en algún momento estuvieron quizás también tomando esas decisiones cruciales, y lo bueno es eso, que usted demuestra de que no soy yo porque soy Moisés y yo soy el que estoy ahí, entonces no, venga para acá y ayúdame porque esta vaina toca tomar una buena decisión. Claro, y siempre hay que pensar en el equipo, es decir, hay una muy buena frase que dice, si tú quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve en equipo y acompañado. Esa es una muy buena sabiduría, pero además yo creo que ese otro tema que es la combinación de la juventud y de la experiencia, nos toca hacer un gran ejercicio pedagógico, incluso político, porque los jóvenes tienen una gran fuerza, una gran vitalidad, un gran fervor, pero también tienen una ingenuidad en algunas cosas de la experiencia. Y quienes tienen la experiencia, entonces muchas veces son rezagados simplemente a nombre que no, ya están viejos, están obsoletos, ya están pasados de moda. Creo que no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, no es de rendirle culto a todo lo que fue, pero tampoco es decir que todo lo que es nuevo, entonces ya per se es lo que va a imperar o lo que va a tener la mejor posibilidad. Creo que entonces hay que construir unos equilibrios de cómo los jóvenes beben de la experiencia de los mayores, de los antiguos, como lo hacen las comunidades indígenas, por ejemplo, pero también cómo los mayores también le abrimos espacio y le damos, sobre todo, mucha orientación y formación con amor, con verdadero sentido de generosidad a los que vienen hoy empujando y abriéndose espacio, porque creo que ahí está la posibilidad de que hayan verdaderas transformaciones o lo que usted ha dicho al comienzo, verdaderas revoluciones. Porque hoy estamos viendo que aún los estudiantes se toman los colegios, hacen las protestas universitarias, ellos ya levantan su voz como en aquellas épocas que ustedes lo hacían también cuando teníamos esos 20 amados años, pero a veces como que siente uno que, o va uno de pronto a las protestas como medio de comunicación, pero ¿usted por qué está protestando? O sea, cualquier persona que está ahí, no, porque sí. Entonces a veces uno como que dice, bueno, esa lucha, ¿hacia dónde la están enfocando? ¿Son solamente un grupo? ¿Somos todos? Porque en aquella época yo recuerdo mucho cuando se unían a la unión sindical, era en masa, pero todos tenían el pleno conocimiento de qué era lo que estaban haciendo. Entonces eso también puede traer como una afectación al tejido social, puede traer una afectación al desarrollo, porque a veces como que los convocan, pero es como, vamos con Vicente, ¿cómo es? ¿Para dónde va Vicente? Vamos, como Vicente, ¿para dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Bueno, lo que pasa es que en esta parte de la reflexión que tú colocas, me haces revolcar la cabeza sobre una cantidad de aspectos, porque por un lado está, por ejemplo, lo que decía Monseñor Jaime Preto Amaya, que detrás de la protesta siempre debe estar antecedida por la propuesta. Entonces, a veces lo que uno siente es que muchas acciones son reactivas y no tienen detrás una propuesta. Ahora, no quiere decir con eso que no tenga derecho una sociedad, una comunidad, o particularmente, por ejemplo, los jóvenes, a responder frente a una coyuntura de un colegio, a una situación puntual de una calle, de un barrio. Eso está bien, si la gente tiene capacidad de asociarse, de organizarse por un fin común en un momento específico, en un lugar determinado. Pero tú preguntabas por los procesos y creo que ahí sí hay una clave muy diferente, y es que la sociedad hoy, y sobre todo los jóvenes, no les gusta trabajar sobre procesos, sino sobre resultados. Entonces atienden mucho a una coyuntura y sobre todo se van poniendo de moda una suerte de liderazgos que cada vez buscan más un cierto reconocimiento individual. Y creo que ahí entonces eso es lo que marca diferencia con quienes venimos de las viejas escuelas, que es cómo construir liderazgo colectivo y cómo trabajar en función de procesos. A veces los procesos no obtienen el resultado que se había propuesto inicialmente, pero al final queda un camino recorrido y quedan unos aprendizajes, porque ayer hablábamos con un amigo y decía que otro amigo de él decía que no le gustaba la teoría de que se quemara, de que para aprender sobre la investigación de un bombillo hubiesen quemado bombillos, ¿sí? Y entonces decía, pero es que no hay otra forma. Y para lograr que un proceso pueda fructificar, hay que equivocarse muchas veces. Es que le tenemos miedo a la equivocación, a veces le tenemos miedo a fallar, pero eso es parte de los procesos y es parte de nuestra condición humana. No le debemos tener ni temor a errar o a fallar como seres humanos. Claro,
hay que racionalizar experiencias y decía un filósofo también que si uno vuelve a hacer una acción, debe tratar de no equivocarse siempre de la misma manera, ¿sí? Pero también hay que decirlo con claridad, solamente sobre la base de las equivocaciones es que se logran también los grandes aprendizajes. De otra manera, la ciencia no hubiera podido evolucionar. Bueno, y estamos en el plano político, ¿no? Ah, bueno, sí. Ay, caramba, decirle como que ya me puso sabor ahora sí a la vaina, pero resulta que a raíz de eso también ayer veía un pronunciamiento de una persona X, porque no me voy a poner a estar generando peleas ni problemas, porque eso no es lo mío. Ya tengo bastante como para ponerme a ganar uno más, pero me causaba precisamente esa curiosidad porque manifestaba, había una reunión y parece ser que como que no la convocaron. Entonces eso generó como que la molestia que tenía que ver con el pacto histórico. Entonces yo analizaba y yo decía, y si no me invitaron, pues, ¿cuál es el lío? Entonces usted está más cerca a toda esa, digamos, o sea, esos grupos. ¿Qué está pasando con el pacto histórico ahora? Bueno, permítame decirle primero algo desde el planteamiento teórico, ¿sí? Porque es que es muy importante tener una teoría que soporte los elementos de la práctica política. Entonces, yo siento que muchas veces también le tenemos miedo y mucha prevención al tema del conflicto. Y el conflicto es bueno, sí. El conflicto es necesario, el conflicto es consustancial a nuestra condición de seres humanos. Lo que hay es que tener un método para poder abordar el conflicto y ojalá evitar que el conflicto escale a su nivel, dijéramos ya, de la parte más violenta en la cual se vuelve irreversible e inmanejable, pero los conflictos son necesarios. Entonces, voy a ubicar un poco desde esa teoría del conflicto este análisis de lo que está pasando hoy con el pacto histórico. El pacto histórico, en principio, se configura como una idea de un frente amplio, de una diversidad. Ahí van llegando diferentes sectores que ya tenían algunas formas organizativas, otros no tenían una forma tan organizada, algunos incluso ya tenían personería jurídica. Y finalmente, dijéramos, se va buscando una idea de constituir un partido único. Y en la idea de ese partido único, para tener un instrumento de lucha política, de disputa institucional y de la contienda electoral, dijéramos que el pacto histórico finalmente logra el reconocimiento de su personería jurídica, y ese es un primer paso muy importante, y luego que le permitan la fusión con la Colombia humana, de tal manera que hoy podemos decir el pacto histórico ya es un partido legalmente constituido, legalmente reconocido, pero además a partir del 8 de marzo, con las elecciones parlamentarias, con las 28 curules de Senado y las 43 de Cámara, se convierte en la mayor fuerza política en este país. Y claro, eso le da una potencialidad de cara a las elecciones de alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y demás. Entonces, esa juntanza tan diversa, tan variopinta, hace que no sea muy fácil poder, dijéramos, en un momento así inicial, tener satisfechos todos los diferentes intereses, incluidos los que son de orden más particular o lo que pueden ser de percepciones individuales. Y entonces con eso toco por lo menos lo que tú mencionas. La persona que no se siente invitada, convocada y participada. Pues bien, ahí hay por lo menos múltiples posibilidades, pero yo señalaría dos. Listo, voy a asumir que hubo una intencionalidad de no invitarme o que hubo una omisión y que por alguna razón no me llegó el mensaje, que se cayó la señal o no aparecía en la base de datos. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o a la inversa, pero es decir, si a mí no me invitan y yo quiero estar en ese espacio, pues yo voy, me presento y digo, mira, quiero saber por qué no me invitaron, qué pasó con esto. Y te cuento esto porque es bien importante para lo que nos está ocurriendo con la convocatoria de la que venimos a hablar, porque ayer en uno de los grupos nuestros con Iván Cepeda, entonces escribe una compañera, una señora, dice, pero es que mira, van a convocar en Barrancabermeja el 9 de abril y entonces eso va a ser solamente para los petroleros. Y yo le pregunto, ¿por qué lo entiendes de esa manera? No, pues mire quiénes están en la foto, quiénes están en el video, toda la convocatoria dice que es para hablar de los temas mineroenergéticos. Entonces le hago la explicación y le digo, tal vez es la interpretación que estás haciendo, pero Iván, en sus ya casi 70 y pico de recorridos que va haciendo por el país, en cada ciudad o en cada una de sus salidas hace un anuncio en relación a su programa de gobierno. Y
lo que se hace es que se focaliza en cada localidad uno de los temas más fuertes del programa y desde allí se hace el pronunciamiento, pero es un planteamiento de política pública de país. Pero adicionalmente en cada uno de los escenarios, quienes hemos acompañado el recorrido por el país de Iván, no es que el programa se sitúe con un mensaje únicamente sectorial o únicamente regional. No, tiene un alcance nacional, pero además se tocan otros temas. Entonces, por ejemplo, puedo anticipar que en el caso de Barrancabermeja, no solamente se va a tocar la propuesta mineroenergética para Colombia, que tiene que ver con toda la geografía nacional, sus 32 departamentos, con todos sus municipios, veredas y corregimientos, pero también tiene que ver con que aquí, por lo emblemático del 9 de abril, que es el Día de las Víctimas, también se va a hablar, y sé que ya Iván lo tiene contemplado en su visita y en su programa, hablar de las víctimas, pero hablar de las víctimas significa hablar del territorio, de las relaciones de poder, de las formas como se ha constituido la lucha por la verdad, la justicia, la reparación. Es decir, es un tema, además porque Iván metodológicamente ha establecido lectura de sus intervenciones y no más de 40 minutos. Entonces también hay que entender esas realidades, porque si cada uno va a reclamar que en su intervención tenga que decir el problema de su barrio, el problema de la vereda, el asunto concreto de su sector político, de su tolda, no, eso no va a ser posible. Hay que tener, dijéramos, también la generosidad para saber que en estas construcciones se está construyendo es una propuesta de país, lo cual tiene unos arraigos territoriales, regionales, pero también tiene una síntesis de país. Si no tenemos esa consideración, pues claramente vamos a estar nosotros mismos en una suerte de resentimientos y si se quiere de depresiones políticas. Tengo un amigo, Olimpo Cárdenas, que dice lo peor que nos puede pasar es que nos moramos de tristeza política. No me cumplió, no me escuchó, no me abrazó, sí, no estuvo ahí, no me dejaron tomar la foto con Iván Cepeda. Correcto. Todo eso llega a suceder, todo pero eso. No se están dimensionando es qué es lo que puede haber para una transformación, pero no solamente para nosotros, sino es todos los colombianos, el presidente es para todos. Correcto, incluso, mire que usted toca con mucha claridad temas que son muy cotidianos. Hay personas que se resienten con eso, dicen, no me pude tomar la foto con Iván, como si no se tuviese en cuenta primero que eso está bajo unos protocolos de seguridad, que está bajo unas realidades muy concretas de limitación de tiempos y espacios. Y entonces, por ejemplo, en Barrancabermeja, si concurren 30.000 personas al evento del Cristo Petrolero a acompañar a Iván Cepeda, y si Iván Cepeda se queda tomándose una foto con cada uno, pues tiene que quedarse por lo menos un mes aquí tomándose fotos. ¿Ya? Y cuando termine de tomarse la foto, ya la campaña se ha terminado. Ya mandaron la elección y ya cada me salió Barranca. Ay, maicero, pero mire que eso también es, digo yo, ¿no? Lo hablo de esta manera porque también el cuerpo político que entorna a un candidato tiene también esa responsabilidad porque yo siento que a veces como que el discurso no va de la misma línea, muchos lo tienen claro, otros de pronto como que son, no sé si son nuevos o inexpertos y empiezan como a patalear como cuando ya uno está como en la piscina que uno no se quiere dejar hundir, pero eso también refleja, digamos, la división que pueda haber dentro de un partido, sea el pacto, sea el liberalismo, sea el conservador, sea el que sea. Claro, es que vuelvo y le digo, esto está hecho con seres humanos y los seres humanos tenemos cultura, contexto, historia, que responden a una geografía y que responden también a unas cosmovisiones y a unas subjetividades. Entonces, yo no puedo quitarle a cualquier ciudadano que tenga el deseo de tomarse una foto con Iván, por ejemplo. Y puede que su propósito superior en el año 2026 sea tener una foto con Iván. Sí. Pero bueno, otros tendremos que pensarnos más el tema más allá de la foto, de cómo construimos la propuesta de transformación socioeconómica y productiva para el Magdalena Medio y cómo darle, por ejemplo, un desarrollo petroquímico y ecoturístico a Barrancabermeja. Bueno, entonces tal vez nuestra preocupación sea cómo insertar en el programa de gobierno cosas que sean trascendentales para la ciudad y la región. Pero vuelvo y digo, cada una de esas aspiraciones son legítimas. Y por eso pues uno no puede ponerse a desgastarse y a simplemente dañar su estado de ánimo y sus buenas energías porque pues uno ve discusiones desde las más triviales por una bolsa de agua o un almuerzo, como también desde las más sentidas en relación a que los aspectos de mi sector no quedaron incluidos en el programa de gobierno o en la intervención que hizo el candidato no mencionó tales asuntos que para nosotros eran fundamentales. Entonces sí, todo eso sucede, pero lo bonito es que al final en la construcción de un programa
se va entendiendo que hay un alcance y un interés superior colectivo de país que a veces implica que uno también tenga que sacrificar pequeñas pretensiones regionales o personales o sectoriales para poder entonces darle cabida. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de caminar lo que fue en el gobierno anterior y el primer gobierno de cambio en este país, todo lo que fue los diálogos regionales vinculantes, que fue la etapa posterior de haber estado en la comisión de empalme. Nosotros estuvimos recibiendo el gobierno Duque, luego de eso pasamos a los diálogos regionales vinculantes y de los diálogos regionales vinculantes al ejercicio de lo que fue la construcción de bases para el Plan Nacional de Desarrollo. Y uno lo que va viendo es cómo se va pasando por el tamiz y cómo se va una cantidad de puntos, minucias se van agrupando y otros se van un poco diluyendo y al final quedan unos núcleos gruesos y esenciales para discutir pilares fundamentales dentro de la política pública. Pero bueno, luego el gran reto está en cómo a través de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, representantes de la Cámara, vamos insertando los elementos característicos particulares de cada región, cada territorio, cada sector. Creo que un poco esa es la construcción, pero la importancia siempre es tener un instrumento y un escenario, que en este caso es el partido político, y creo que la existencia hoy del pacto histórico no puede ser de una casa política, no puede ser de una persona, sino que tiene que ser realmente una construcción de una colectividad donde tenga cabida el vendedor de chicles, el campesino, el indígena, el obrero, el periodista, el religioso. Todos tenemos cabida allí porque la política pública es eso, es la construcción desde nuestros imaginarios, pero también desde nuestras realidades, necesidades y posibilidades. Bueno, me está convenciendo, pero todavía no. Vamos a ver si nos volvemos a ver pacto histórico, porque estoy escuchando todas las propuestas habidas y por haber, pero yo sí soy de las personas que tiene que tener mucha responsabilidad al momento de generar un voto. Eso no es emociones. No, me parece muy bien y así. Lo sigo escuchando. Y así debe ser. Y yo aspiro a que todos los ciudadanos en Colombia sean así, un poco recelosos para entregar su voto. Y qué más que en esta lucha contra la corrupción, aspirar a que el ciudadano no esté esperando los 100.000 o los 200.000 pesos para entregar su voto, porque es un acto de mucha responsabilidad. Uno ve personas en los días de elecciones preguntando, ¿y la plata y los 200.000? No, si no, no voy a votar. Incluso algunos que dicen, no, y ahora menos que nos están diciendo que fiemos el voto. Si no lo pagan, entonces ahora la politiquería y la corrupción ya está llegando a niveles tan descarados que están pidiendo hasta el ciudadano que fíe el voto y que después si gana se lo paga. Y claramente si no gana, pues le van a amarrar conejo. Pero no, esa práctica hay que erradicarla. Por eso un audio donde dice el registrador nacional y los miembros que bueno, que Petro se las está colocando muy difícil para poder seguir comprando votos. Bueno, entonces quiere decir que se está haciendo la tarea como es para que el ciudadano vuelva a recordar que su voto es un ejercicio de participación y una decisión responsable. Entonces la felicito por esa actitud y ojalá que así tengamos 55 millones de colombianos que voten con responsabilidad y con conciencia. Pero por algún lado tiene que... Pero bueno, ahí están las propuestas de las muchas, porque obviamente esto, lo que dice en 40 minutos que él vaya a llegar acá a Barranca Bermeja, vaya a dar su discurso, no va a estar ahí ahondando qué pasó en el barrio tal, en la cuadra tal, en la señora tal. No, esto es algo que es general y que si el beneficio se genera a nivel nacional, eso, la plática para los adultos, para los jóvenes, los estudios, no sé qué, todo eso es lo que necesitamos que realmente o continúe el legado de Gustavo Petro o no sé, porque este señor no va a salir de Gustavo Petro, va a seguir la misma línea con Iván Cepeda, entonces no podemos decir, ay, la derecha, la media, el centro, el no sé qué. No, ustedes van siempre por esa misma línea porque creen en esa propuesta de... Sí, claro. Nosotros hemos sido luchadores sociales históricos y hemos creído en la necesidad de las transformaciones del modelo político y económico que ha imperado en más de 212 años. Y por eso decimos que la llegada del gobierno de Gustavo Petro es una disrupción en el sistema político colombiano y hemos entablado una consigna que decimos que con Petro y Cepeda el cambio se queda. Sí, porque madre, no la había escuchado. Quiero ser soy Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Me encantaba esa frase. Sí. Ahora es con Gustavo, ¿cómo es? Con Petro y Cepeda. Con Petro y Cepeda el cambio se queda. ¡Jue madre! Toca ahí el jingle. Moisés, una caída de sorpresa. Oiga, buenísimo, claro. La continuidad. Claro.
queremos profundizar esas líneas de la transformación social que quedó bloqueada por la acción legislativa que impidió que la mayoría de los proyectos de ley se tramitaran. Ahora vamos a llegar a partir de este 20 de julio con una nueva bancada parlamentaria y va a haber mejor posibilidad de que se puedan tramitar las reformas sociales y las reformas políticas, económicas, la justicia que necesita el país. No es un capricho, es que el país necesita acomodar todo su funcionamiento a una nueva realidad, pero también a una nueva posibilidad de justicia social. Colombia está todavía entre uno de los países en los indicadores de Gini como uno de los países con mayor desigualdad. Es decir, hay una pequeña capa social que concentra una gran cantidad de riqueza y una muy alta cantidad de ciudadanos que siguen estando en condición de pobreza, tanto monetaria como pobreza multidimensional. A mí lo que nunca me ha cabido en la cabeza es por qué cambian, digamos, ciertos programas que son muy buenos para el país y que porque eso, entonces Duque le entrega a Petro y Petro dice, no, yo no quiero, o al que le sucedió a Duque y empieza como esa cadena. Es mejor darle continuidad. Uno sabe, ellos como mandatarios saben que cuando le dan continuidad, pues el pueblo se va a favorecer. Y esa es como la idea que he visto, porque no soy petrista, la verdad. O sea, yo a veces no sé en qué mundo ando, pero no soy, digamos, pero hay propuestas que yo veo que son muy buenas, son muy viables y que realmente valen la pena que se puedan continuar. Bueno, tuve la oportunidad de hacer un ejercicio con una fundación de Suiza para Chile, y se estableció como un acuerdo de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos chilenos acordaron un plan a 30 años, dentro del cual independientemente de quién ganara o quién perdiera, se le daban continuidades a las líneas estratégicas de sacar adelante el país en 30 años. Y creo que ese es parte de un consenso político que Petro alcanzó a anunciar como el denominado Acuerdo Nacional, pero muchos sectores políticos no entendieron o no quisieron de manera premeditada caminar en esa ruta de construir el gran acuerdo nacional, pero sigue estando allí presente y de eso hablaremos seguramente más adelante en profundidad. Pero por el otro lado, frente a esa idea que tú planteas, quiero decirte que quienes hicimos parte de la Comisión de Empalme trabajamos con una metodología semáforo, es decir, lo que recibimos de Duque se iba clasificando en niveles verde, amarillo y rojo. Verde, lo que consideramos que venía muy bien y que debería continuar, entonces se pasaba con semáforo verde. Lo que considerábamos que tenía que ser revisado, o bien para efectos de descartarlo, o bien para efectos de mejorarlo, quedaba en amarillo, y aquellas líneas en las que se consideraba que iban en función de privatizaciones, de acabose de lo público, o que iban en contra del interés general o del interés nacional, inmediatamente quedaban en rojo. Entonces creo que esa es una buena metodología, porque también entonces el semáforo, cuando comporta su componente verde, quiere decir que no todo lo que viene, así lo haya hecho la derecha o lo haya hecho otro sector que no tenga con usted una afinidad política o ideológica, pues debe continuar si está en función del bienestar general de los ciudadanos. Bueno, ahí vamos entonces ya subiendo el color, ya vamos como en verde no, estamos en rojo, porque arrancas de rojo, ¿no? Entonces, estamos mirando a ver si pasa amarillo. Moisés, ya finalizando un poco, estarán entonces en el Cristo Petrolero. Tengo entendido que hacia las 4 de la tarde más o menos está la convocatoria planeada. Bueno, primero aprovecho esta parte de la pregunta porque a raíz de esa discusión que se armó en el grupo de ciudadanos y ciudadanas con Cepeda para decir que el compañero candidato Iván Cepeda, que pretendemos sea presidente en primera vuelta el 31 de mayo del 2026, está haciendo unos recorridos muy planificados por el país. Tal vez no vaya a alcanzar a recorrer todos los 1.300 municipios y las diferentes veredas y corregimientos que quieren también que él vaya. Eso va a ser físicamente imposible, pero en cada uno de los lugares donde va está hablando de su programa, de su propuesta para el país, de tal manera que no hay que caer en mezquindades ni en arrogancias de creer que él va a llegar a Barranca a hablar de petróleo o solo del sector minero energético. No, él viene a hablar de su propuesta de gobierno y le va a dar un énfasis especial a lo que tiene el Magdalena Medio, que es ese desarrollo minero energético y petrolero. Pero va a hablar de otros temas y va a incluir, por supuesto, y va a recibir también de la ciudadanía los diferentes componentes que se quieran que sean tenidos en cuenta. Entonces, amplitud total, esto es una construcción con la mayor amplitud y generosidad. Por el otro lado,
un grupo de personas del Pacto Histórico de Barranca, del Pacto Histórico de Santander, del sector petrolero, nos pusimos a la tarea de buscar que Iván Cepeda viniera a Barranca Bermeja. Fue una labor de insistencia, de estar permanentemente conversando el tema, y así logramos que se le asignara a Barranca el 9 de abril, una fecha muy emblemática para que él hiciera presencia. Justo hasta ayer, porque hasta antier estaba solo en borradores. Ya ayer fue oficialmente confirmado 9 de abril en Barranca Bermeja, porque ese día Iván, entre otras cosas, estaba citado a un debate sobre las víctimas en el Congreso de la República, porque él sigue siendo senador de la República. Y se excusó en el Senado para darle prioridad a Barranca Bermeja, y entonces ya es confirmado que estaríamos desde las 4 de la tarde, incluso la convocatoria se va a hacer más o menos desde las 3 con grupos culturales para ir haciendo la parte logística, que la gente se vaya acomodando, sentando, organizando, y la idea es estar iniciando sobre las 4 de la tarde y cerrando sobre las 6 de la tarde. Ese es el acto previsto para el 9 de abril. Sí, por ahora se ha hablado que en el Cristo Petrolero, que fue un lugar también en el cual recibimos a Gustavo Petro, entonces nos trae un buen augurio, nos trae una buena energía, una buena vibra, y además es un lugar muy emblemático de la ciudad que recrea mucho de los elementos y también nos da un factor de seguridad que no lo podemos descuidar para el caso del compañero Iván Cepeda. Entonces, el jueves 9 de abril en la ciudad de Barranca Bermeja, desde las 3 de la tarde hasta tal vez las 6 de la tarde, estaremos en esa gran concentración donde estará hablando de su programa, de sus propuestas, y estará hablando de lo que el candidato presidente quisiera en su visión del modelo minero energético, y nosotros particularmente le hemos pedido que nos permita suscribir un pacto con los trabajadores de la industria del petróleo, trabajadores y trabajadoras, porque hemos escuchado mucha desinformación. Por decirte algo, gente que señala, no, es que nos dijeron que si Iván Cepeda gana, el 8 de agosto va a venir a ponerle candado a las puertas y a apagar la refinería y a cerrar todo. Oiga, pero ¿a quién se le ocurre tamaña desfachatez? No, eso solamente es producto de mentes maquiavélicas que están pensando en cómo confundir al electorado, o que no, que es que Iván Cepeda si gana, entonces ya no va a invertir un peso más en los campos petroleros. Pues Iván dijo, de eso voy a hablar en Barranca Bermeja, y establecimos 6 ejes centrales en materia de política petrolera sobre los cuales él se irá a pronunciar, y suscribiremos aquí un pacto para decirle a la sociedad, a la opinión pública, a los trabajadores y a las familias que no es cierto que Iván Cepeda tenga el propósito de acabar con la industria petrolera, pero sí que necesitamos desarrollar un camino para los próximos 20, 30 años en los cuales vayamos buscando la transformación socioeconómica y productiva de este territorio y hacer una ruta y un desarrollo de la transición energética, porque como le he dicho a muchos amigos, el petróleo convencional se acaba y el no convencional también se acaba. Nosotros tenemos que tomar decisiones de país. Estados Unidos hoy está desesperado buscando petróleo porque ya se le acabó el convencional y también se le está acabando el no convencional. Entonces tenemos que prepararnos para esas realidades de cómo no dejamos morir a una ciudad y un territorio que tiene una gran potencialidad agrícola, pecuaria, que tiene una gran vocación ecoturística, que tiene unas inmensas posibilidades, pero que a veces, como he dicho coloquialmente, nos hemos quedado como el avestruz, con la cabeza enterrada solamente pensando en el petróleo. Así es, y ya esas oportunidades están allá en el gobierno nacional, y si no las jalonamos, Barranca Bermeja va a seguir quizás teniendo estas crisis en las que estamos, y vamos a seguir como pegándonos a esas cosas tan pequeñitas. ¿Por qué no me dio la foto? ¿Por qué no me dio la camiseta? La cachucha, yo quería una cachucha de esa. Entonces hay que empezar ya a cambiar como ese estilo también de pensar y de buscar abrir, yo creo que va a ser oído, mirar a ver realmente qué es lo que me conviene como ciudadano, porque para eso tengo el derecho a votar, a elegir, a ser yo la que pueda decidir, venga, si lo quiero, no lo quiero, y bueno, allá Dios sabrá qué va a hacer. Y entonces implica no solamente abrir el oído, sino también abrir la mente y sobre todo abrir el corazón, porque creo que cuando construimos desde el amor, las cosas fluyen de una mejor manera. Cuando lo hacemos bajo los odios, bajo los rencores, bajo la venganza, entonces no vamos hacia ningún horizonte común como humanidad ni como sociedad. Pero a veces abrir tanto el corazón, ¿será que ese es otro tema que vamos a tocar acá con el experto en relaciones sentimentales, Samuel Moisés Faro? Moisés, muchísimas gracias por acompañarme. La pasé, mejor dicho, aquí nos enteramos de todo. Bueno, siempre a la orden, y estaremos prestos para seguir haciendo estas reflexiones, estos diálogos, porque creo que Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, siempre he dicho, es un muy buen lugar para vivir y para recrear la vida digna en comunidad,
yo creo que los de las mejores ciudades en solidaridad es Barrancabermeja. Aquí ningún vecino hace un sancocho sin que tenga la mezquindad de no darle al de al lado que de pronto está pasando la necesidad. Huele a sancocho. Y entonces dijéramos, ya huele a sancocho, entonces tenemos que ir de pasando. Sí, me regala un poquito. Pero sí, es que yo creo que esa es como ya la oportunidad que tenemos de empezar también a ver desde diferentes ópticas, a abrir ese pensamiento. A Dios gracias, pues ya lo estamos haciendo y aprovechar, aunque las circunstancias sean difíciles. A veces de eso difícil dice la palabra que todo obra para bien. Siempre va a traer algo bueno, va a traer algo diferente y por eso pues ellos están acá como representantes y de saber de que van a poder también aportar ese granito de arena a construir una mejor Barrancabermeja. Gracias por acompañarme, don Moisés. Bueno, Ale, mucho gusto. Gracias a todos ustedes, nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Esto es Construyendo Familias, todos tenemos una historia que contar. Pasen feliz día, bendiciones para todos. Barrancabermeja. Nuestra invitación, 9 de abril, estaré en Barrancabermeja. Queremos hacerles una invitación muy especial el próximo 9 de abril a un pacto con la lucha obrera y la soberanía energética de nuestro país, con la presencia de nuestro candidato presidencial, futuro presidente de la República de Colombia, Iván Cepeda. Los trabajadores y las trabajadoras de la industria del petróleo nos disponemos a suscribir este pacto por la soberanía energética y por la defensa de los derechos de los trabajadores con el compañero Iván Cepeda y el pacto histórico en Barrancabermeja. En nuestra agenda legislativa estará, por supuesto, toda la comunidad energética de nuestro país y estaremos desde Barrancabermeja lanzando la propuesta minero-energética para nuestro país. Garantizaremos los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la industria del petróleo, recuperando los derechos perdidos de los trabajadores contratistas por disposiciones de Álvaro Uribe Vélez. El gobierno del cambio avanzará. Ecopetrol no será privatizada. Vamos a trabajar para la unidad de empresa con garantías laborales a todos los trabajadores del grupo empresarial. Nuestra invitación, 9 de abril, estaré en Barrancabermeja, acompañado por todos los trabajadores y las trabajadoras del sector energético. Y voy ahí a hacer planteamientos sustanciales desde el punto de vista programático sobre nuestra política en este sector. Por supuesto, siempre pensando en el país, pensando en los trabajadores, pensando también en la sostenibilidad del desarrollo. Así que un gran abrazo y nos vemos el 9 de abril en Barrancabermeja y el 31 de mayo, por favor, a ganar en primera vuelta, votando por Aida Quilpué y por Iván Cepeda, presidente de la